Dame un hijo y tu deuda estará pagada. Las palabras salieron de la boca de Fernando Tavares como una sentencia final. Ana Moreira sintió que las piernas le flaqueaban. Había atravesado 3 días de viaje peligroso, sola, desesperada por salvar todo lo que amaba. Y ahora estaba allí, frente al hombre más temido de la región, escuchando la propuesta más impactante de su vida. Un hijo a cambio de perdonar la deuda que destruiría a su familia. En ese momento, Ana tuvo que tomar la decisión más imposible, una que cambiaría para siempre el destino de 2 almas solitarias que no tenían idea de lo que estaba por venir. Pero para entender cómo Ana llegó a ese momento, necesitamos retroceder algunas semanas en el tiempo, cuando todo comenzó a desmoronarse en su vida. Ana Moreira tenía solo 26 años, pero cargaba sobre sus hombros el peso de quien ha vivido mucho más. Viuda desde hacía 2 años, se despertaba todos los días a las 5 de la mañana en la pequeña casa de la finca de café que había pertenecido a su familia por 4 generaciones. La propiedad no era enorme, pero tenía historia, tenía raíces, tenía el sudor de sus abuelos, bisabuelos y de todos los que vinieron antes. Cada cafeto plantado allí representaba un recuerdo, un sueño, una promesa de futuro, pero el futuro estaba amenazado. Su difunto esposo había sido un hombre de apariencias, un comerciante que sabía hablar bonito, pero no sabía administrar el dinero. Mientras Ana cuidaba la casa y criaba al pequeño Daniel, que ahora tenía solo 4 años, su esposo gastaba fortunas en negocios dudosos, préstamos imprudentes y promesas que nunca logró cumplir. Cuando él murió de forma repentina, víctima de una enfermedad que lo consumió en pocos días, Ana descubrió la brutal verdad. La finca estaba ahogada en deudas. Peor aún, el pequeño Daniel comenzó a enfermar. Fiebres constantes, una tos que no cesaba, un cuerpo frágil que parecía consumirse cada semana. Los médicos decían que necesitaba cuidados especiales, medicinas importadas, una atención que costaba más dinero del que Ana podía ganar con la venta del café. Vendió todo lo que pudo. Primero fueron las joyas que pertenecieron a su madre, luego los muebles más valiosos, después los animales de cría, pero nada era suficiente para cubrir las deudas y además cuidar de su hijo. Fue entonces cuando Ana recibió la carta que lo cambiaría todo. La mayor parte de la deuda había sido comprada por un solo hombre, don Fernando Tavares. Su nombre ya lo había oído en los susurros de las mujeres en el mercado, en las conversaciones de los hombres en la plaza. Fernando Tavares, el hacendado más rico de toda la región, dueño de tierras que se extendían por kilómetros y kilómetros, un hombre de 38 años que nunca sonreía, que nunca perdonaba una deuda, que tenía el corazón cerrado como una puerta con candado desde que una tragedia había marcado su vida 10 años atrás. Decían que había estado casado una vez. Decían que perdió a su esposa y a su bebé durante el parto y que desde ese día nunca más fue el mismo. Se transformó en el hombre de piedra, alguien que dirigía sus negocios con una eficiencia brutal, pero sin compasión alguna. Cuando Fernando compraba la deuda de alguien, era el fin. Ejecutaba, tomaba las propiedades, no tenía piedad de nadie. Ana sabía que enviar cartas no serviría de nada. Hombres como Fernando no respondían cartas de mujeres desesperadas, simplemente la ignoraría y en pocas semanas enviaría a sus abogados a tomar la finca. Daniel se quedaría sin hogar, sin tratamiento y probablemente no sobreviviría. La elección era clara, por más absurda que pareciera. Necesitaba ir a ver a Fernando en persona. Si estás descubriendo este canal ahora y te gustan las historias que tocan el corazón, haz clic en el botón de suscripción. Es gratis y me ayudas a seguir trayendo historias emocionantes como esta. Escribe también en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Tu presencia
Aquí marca toda la diferencia. El viaje hasta la hacienda de Fernando duró 3 días. Ana tuvo que atravesar regiones aisladas, caminos de tierra por donde casi no pasaban carruajes, pueblos pequeños donde la gente miraba con desconfianza a una mujer que viajaba sola. Dejó a Daniel al cuidado de una vecina de confianza, una señora bondadosa que prometió cuidar al niño como si fuera su propio nieto. Al despedirse, Daniel tomó la mano de su madre con fuerza y preguntó con voz débil: «Mamá, ¿volverás pronto?». Ana besó la frente caliente de su hijo y susurró: «Volveré con la solución para todo, mi amor, lo prometo». Los ojos febriles del niño la persiguieron durante todo el viaje. El primer día de viaje, Ana compartió el carruaje con una pareja de ancianos que iba a visitar a unos parientes. Hablaron poco, pero la mujer notó el nerviosismo de Ana y le ofreció pan y queso. «¿Tiene problemas, señorita?», preguntó con amabilidad. Ana solo sonrió y respondió: «Voy a resolver algo importante». No podía decir más. ¿Cómo explicar que iba a pedir misericordia a un hombre conocido por no tener ninguna? El segundo día, el carruaje rompió una rueda y Ana tuvo que esperar horas hasta que fuera reparada. Aprovechó para caminar por el camino de tierra, respirar hondo, intentar calmar el corazón que latía cada vez más rápido. ¿Qué le diría a Fernando? ¿Cómo convencería a un hombre duro como una piedra para que le diera más tiempo, para que tuviera compasión, para que viera que era una madre desesperada intentando salvar a su hijo? El tercer día, cuando Ana finalmente avistó la inmensa hacienda de Fernando Tavares, casi perdió el valor. La propiedad era como un pequeño reino, portones de hierro forjado, una ancha alameda flanqueada por árboles antiguos y al fondo la casa principal, una imponente construcción de 2 pisos con amplias galerías y enormes ventanas que parecían observarlo todo a su alrededor. Era la casa de alguien poderoso, de alguien acostumbrado a mandar y ser obedecido. Ana bajó del carruaje con las piernas temblando. No era solo el cansancio del viaje, era miedo, era incertidumbre, era la conciencia de que estaba a punto de enfrentarse al hombre más temido de la región sin ninguna garantía de que siquiera la recibiría. Pero cuando pensaba en Daniel, cuando recordaba la carita pálida de su hijo pidiendo que la fiebre pasara, Ana encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Subió los escalones de la entrada principal y tocó la pesada puerta de madera. Un empleado de mediana edad le abrió, miró a Ana de arriba abajo con desconfianza y preguntó con frialdad: «¿Qué desea?». Ana respiró hondo y dijo con la voz más firme que pudo: «Necesito hablar con don Fernando Tavares. Es urgente». El empleado iba a negarse, pero algo en la determinación de esa mujer lo hizo dudar. «Aguarde aquí», dijo, y cerró la puerta. Ana esperó afuera durante largos minutos que parecieron horas. El sol estaba caliente, pero ella sentía frío. Las manos le temblaban, el corazón se le aceleraba, y entonces la puerta se abrió de nuevo. El empleado dijo con una sorpresa mal disimulada: «El señor Fernando la recibirá. Sígame». Ana entró en la casa y fue conducida por anchos pasillos, decorados con muebles elegantes y pinturas en las paredes. Todo allí gritaba riqueza, poder, una vida completamente diferente a la suya. Finalmente, el empleado se detuvo ante una puerta doble de madera oscura y tocó 2 veces. «Entre», se oyó una voz grave desde el otro lado. Y así fue como Ana se encontró por primera vez frente a Fernando Tavares, el hombre de piedra en una inmensa biblioteca con estanterías que iban del suelo al techo. Fernando estaba de pie detrás de un escritorio enorme, con los brazos cruzados, el rostro serio y los ojos fríos, observándola como si fuera un problema a resolver. Y fue en ese momento que él hizo la propuesta que lo cambiaría todo. «Deme un hijo y su deuda estará pagada». Las palabras aún resonaban en la mente de Ana, mientras intentaba procesar lo que acababa de oír.
Fernando Tavares permanecía inmóvil, observando cada reacción de ella con esos ojos fríos y calculadores. No estaba bromeando. No había un atisbo de humor o crueldad en ese rostro. Era una propuesta de negocios, fría y directa, como si estuviera ofreciendo comprar ganado o tierras. Ana sintió que la garganta se le secaba. «Señor, ¿habla usted en serio?» Su voz salió temblorosa, casi un susurro. Fernando dio unos pasos alrededor del escritorio, acercándose a ella con movimientos medidos. Era alto, de hombros anchos, su presencia dominando por completo el ambiente. Pero no era solo el tamaño físico lo que intimidaba, era la frialdad, la certeza absoluta de quien siempre consigue lo que quiere. «Completamente en serio, doña Ana», respondió con esa voz grave que no demostraba ninguna emoción. «Le explicaré mi situación para que entienda que no se trata de un capricho. Perdí a mi esposa y a mi hijo durante el parto hace 10 años. Desde 1900. Entonces no he querido casarme de nuevo. Pero necesito un heredero. Mi hermano menor es un hombre violento, cruel, incompetente. Si muero sin dejar un hijo, todo lo que he construido, todas estas tierras, esta propiedad que emplea a más de 100 familias, caerá en sus manos. Él lo destruirá todo en pocos años». Ana escuchaba en silencio, intentando entender a dónde quería llegar. Fernando continuó. «He intentado casarme de nuevo. 3 veces me han presentado a señoritas de familia, educadas, adecuadas. Pero no puedo. No puedo confiar lo suficiente como para compartir mi vida con alguien. El dolor de la pérdida fue demasiado grande. Así que pensé en una solución práctica, un acuerdo claro, sin involucramiento emocional, sin falsas promesas». Se detuvo justo frente a ella, y Ana tuvo que levantar el rostro para mirarlo. «Usted necesita dinero para salvar su propiedad y cuidar de su hijo. Yo necesito un heredero. Podemos resolver ambos problemas con un acuerdo simple. Usted pasaría un tiempo aquí en mi hacienda. Si queda embarazada, toda su deuda sería perdonada, y yo además le daría recursos suficientes para que cuide de su hijo Daniel con toda la comodidad necesaria. El bebé sería criado aquí conmigo como mi heredero legítimo, pero usted tendría derecho a visitarlo regularmente». Ana sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la silla de al lado. «¿Y si no quedo embarazada?» Fernando se encogió de hombros. «Entonces lo intentamos por un período razonable. Si no funciona, perdonaré la mitad de la deuda por el esfuerzo, pero creo que no tendremos ese problema». La mente de Ana giraba en círculos. Aquello era absurdo, inmoral, escandaloso. Una mujer decente jamás aceptaría algo así. Pero entonces pensó en Daniel, en su carita pálida, en la fiebre que no cedía, en los ojos dulces del niño preguntando cuándo se le iría el dolor. Pensó en la finca que le quitarían, dejándolos en la calle sin nada. Pensó en todas las noches que había pasado, despierta, calculando deudas que nunca podría pagar, viendo el futuro desmoronarse. «¿Por qué yo?», preguntó Ana con voz débil. «¿Por qué no contratar a una mujer acostumbrada a este tipo de transacciones?» Fernando la observó por un largo momento antes de responder. «Porque vi sus registros financieros. Vi cómo administró su propiedad sola después de la muerte de su esposo. Vi su valentía al venir hasta aquí, atravesar días de viaje, enfrentar a un desconocido. Necesito que mi hijo herede fuerza, determinación, inteligencia. Y usted tiene todo eso». Volvió detrás de su escritorio, abrió un cajón y sacó unos papeles. «No necesita decidir ahora. Está cansada del viaje. Pediré que le preparen una habitación. Descanse, tome un baño, coma algo. Mañana hablaremos de nuevo». Tocó una campanilla y el mismo empleado apareció en la puerta. «Lleve a doña Ana a la habitación de huéspedes del 2º piso. Provéale todo lo que necesite». Ana siguió al empleado en un estado de shock. Subió las escaleras, atravesó más pasillos hasta ser dejada en una habitación enorme y bien decorada. Cuando se quedó sola,
Se desplomó sentada en la cama, con las manos temblando. ¿Qué acababa de oír? ¿Era aquello real o alguna pesadilla extraña provocada por el cansancio? Una empleada le trajo agua caliente para bañarse, ropa limpia y después una bandeja con comida. Ana comió mecánicamente, sin sentir el sabor de nada. Luego se acostó en la cómoda cama y se quedó mirando el techo. Daniel la estaba esperando. La finca estaba a punto de ser perdida y allí estaba la solución, por más imposible que pareciera, un acuerdo con el hombre de piedra, darle un hijo a cambio de salvar todo lo que amaba. Ana cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo lloró. Lloró por la situación imposible, por la vida que la había llevado hasta allí, por la elección que tendría que hacer, y en el fondo, muy en el fondo, ya sabía cuál sería su respuesta. Porque las madres hacen cualquier cosa por sus hijos. Cualquier cosa. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas había salido, Ana bajó a la biblioteca, donde Fernando ya estaba trabajando en sus libros de contabilidad. Él levantó la vista cuando ella entró. Ana respiró hondo y dijo las palabras que lo cambiarían todo. Acepto su acuerdo. Fernando la observó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego asintió. Prepararé los documentos. Pero antes necesita entender una cosa, doña Ana. Esto será solo un acuerdo comercial. No habrá sentimientos involucrados, no habrá falsas expectativas, solo el cumplimiento de términos claros entre dos personas que necesitan resolver problemas prácticos. ¿Está usted de acuerdo con eso? Ana tragó saliva y asintió. De acuerdo. Era mentira. Ya sentía algo oprimiéndole el pecho, algo que no podía nombrar. Pero Fernando no necesitaba saber eso. Él era el hombre de piedra, y ella sería solo la mujer que aceptó un acuerdo imposible. O al menos, eso es lo que ambos creían en ese momento. Ninguno de los dos imaginaba lo que estaba por venir. Los primeros días de Ana en la hacienda de Fernando fueron extraños e incómodos. Recibía todas las comodidades posibles. La habitación era espaciosa, las comidas eran abundantes y bien preparadas, los empleados eran educados, pero había una distancia fría en todo. Fernando prácticamente no conversaba con ella fuera de lo necesario. Trabajaba todo el día en su despacho, salía a supervisar los trabajos en la siembra, volvía tarde en la noche. Los encuentros entre ellos eran breves, formales, embarazosos. Ana pasaba los días caminando por los extensos jardines de la propiedad, leyendo libros de la inmensa biblioteca, escribiendo cartas a la vecina que cuidaba de Daniel. Preguntaba por la salud del niño en cada carta, y las respuestas eran siempre las mismas. Daniel estaba estable, tomando las medicinas que Fernando había mandado comprar y enviar. Eso, al menos, le traía algo de alivio a su corazón oprimido. Una tarde, Ana estaba en el jardín cuando oyó voces animadas que venían del área de los empleados. Curiosa, se acercó y vio a un grupo de niños jugando, hijos de los trabajadores de la hacienda. Corrían, reían, jugaban a la pelota. El corazón de Ana dolió. Daniel adoraba jugar, pero hacía meses que no tenía energía para ello. Se quedó observando desde lejos, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Son hijos de los peones. La voz grave de Fernando la sobresaltó. No se había dado cuenta de que se había acercado. Mantengo una escuela aquí en la propiedad para ellos. Creo que los trabajadores educados producen mejor. Hablaba de forma práctica, pero Ana notó algo diferente en su voz cuando observaba a los niños. Tal vez una sombra de tristeza, un recuerdo del hijo que nunca conoció. «Usted es un buen patrón», dijo Ana en voz baja. Fernando la miró de reojo. «Soy un patrón justo, es diferente». Iba a darse la vuelta para irse, pero Ana le tocó ligeramente el brazo. Él se detuvo, sorprendido por el contacto. «Puedo hacerle una pregunta personal». Ana dudó, pero continuó. «¿Cómo era su esposa?» El rostro de Fernando se cerró de inmediato.
Eso no es relevante para nuestro acuerdo. Pero Ana insistió. Lo sé, pero estoy aquí, lejos de casa, lejos de mi hijo, intentando acostumbrarme a esta situación. Y usted es un completo extraño para mí. No le pido que seamos amigos, pero ¿podemos al menos conocernos un poco? Fernando se quedó en silencio tanto tiempo que Ana pensó que simplemente se iría sin responder. Pero entonces suspiró y dijo, se llamaba Laura. Era hija de un hacendado vecino. Nos conocimos cuando yo tenía 25 años. Nos casamos después de un año de noviazgo. Fue un buen matrimonio, tranquilo. Quedó embarazada 3 años después. Se detuvo, su voz volviéndose más tensa. El parto fue difícil, duró más de un día entero. Cuando finalmente nació el bebé, era un niño, pero no lloró. Estaba muerto. Y Laura tuvo una hemorragia. Los médicos intentaron de todo. Murió a la mañana siguiente. Ana sintió lágrimas en sus propios ojos. Lo siento mucho. Fernando miró hacia el horizonte. Fue hace 10 años. He aprendido a vivir con ello. Pero también aprendí que los sentimientos profundos traen un dolor profundo. Por eso prefiero los acuerdos claros a las relaciones complicadas. Finalmente la miró. ¿Y usted? ¿Cómo fue su matrimonio? Ana esbozó una sonrisa triste. Mi esposo era guapo y hablaba bien. Mis padres pensaron que sería un buen partido. Pero él amaba y yo no lo amaba a él. Me trataba bien delante de los demás, pero en casa me ignoraba. Pasaba días fuera, volvía tarde, oliendo a alcohol y a perfume de otras mujeres. Cuando Daniel nació, apenas miró al bebé. Murió 2 años después, dejándome con deudas y un hijo que criar sola. Fernando la observó con una expresión diferente, algo que podría ser respeto. Entonces, ambos conocemos los matrimonios vacíos. Ana asintió. Sí, tal vez por eso este acuerdo no me parece tan absurdo como debería. Esta historia te está conmoviendo. Entonces, deja tu me gusta en el video y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Harías lo que Ana hizo para salvar a alguien que ama? Quiero mucho saber tu opinión sincera sobre esta situación. Algo cambió después de esa conversación. Fernando comenzó a cenar con Ana en lugar de comer solo en su despacho. Las conversaciones eran inicialmente sobre temas neutros: la hacienda, el clima, los libros que Ana leía, pero poco a poco se fueron profundizando. Fernando descubrió que Ana entendía de administración rural, que tenía ideas inteligentes sobre rotación de cultivos y gestión de recursos. Ana descubrió que Fernando, a pesar de su frialdad, era un hombre justo que se preocupaba por el bienestar de sus empleados. Una noche, durante la cena, Fernando hizo una pregunta inesperada. ¿Cuándo piensa traer a su hijo? Ana levantó la vista, sorprendida. A Daniel. No sé si sería apropiado traerlo aquí. Fernando frunció el ceño. ¿Por qué no? Está enfermo, necesita cuidados. Aquí hay buenos médicos, medicinas, una alimentación adecuada, y usted está sufriendo lejos de él. No le veo el sentido. El corazón de Ana se aceleró. ¿Usted permitiría que Daniel se quedara aquí? Fernando se encogió de hombros como si fuera obvio. Es su hijo. Obviamente puede quedarse con usted. Mandaré a buscar al niño mañana mismo. Ana sintió lágrimas de alivio. Gracias, susurró. Fernando pareció incómodo con la gratitud. No tiene que agradecer. Es solo lógico. Pero no era solo lógico, y ambos lo sabían. Era el primer gesto de verdadera amabilidad, la primera señal de que tal vez Fernando no era tan frío como fingía ser. Y Ana comenzó a percibir algo peligroso sucediendo en su corazón. Estaba comenzando a ver al hombre detrás de la máscara de piedra, y eso no formaba parte del acuerdo. Daniel llegó a la hacienda 3 días después, traído por la vecina que lo cuidaba. Cuando Ana vio llegar el carruaje, corrió hacia el portón con el corazón desbocado. El niño bajó con dificultad, demasiado delgado, demasiado pálido, pero sus ojos se iluminaron al ver a su madre. ¡Mamá!,
gritó con voz débil, y Ana lo tomó en brazos, abrazándolo con fuerza, besando su rostro, llorando de felicidad. Fernando observaba desde lejos en la galería de la casa. Se había dicho a sí mismo que se mantendría al margen, que no se involucraría. Pero ver a esa madre reencontrándose con su hijo, ver el amor puro entre ellos, removió algo dentro de él enterrado que llevaba años. Recuerdos de su esposa embarazada, de los planes que hacían para el bebé que nunca llegó a vivir. Apretó los puños y volvió adentro. Pero era imposible ignorar a Daniel. El niño tenía solo 4 años. Era dulce, educado, y a pesar de su enfermedad, tenía una alegría natural que iluminaba cualquier ambiente. Ana lo instaló en la habitación contigua a la suya y el médico de la hacienda comenzó un tratamiento adecuado. Con buena alimentación, medicinas correctas y cuidados constantes, Daniel comenzó a mejorar visiblemente, y algo inesperado sucedió. Fernando comenzó a interactuar con el niño. Empezó con pequeñas cosas. Daniel estaba en el jardín dibujando y Fernando se detuvo a ver. «¿Qué estás dibujando?», preguntó. Daniel levantó el papel, mostrando un simple dibujo de una casa y algunos árboles. «Es nuestra hacienda», dijo el niño con orgullo. «Pero mamá dice que nos tendremos que ir pronto». Fernando sintió algo oprimírsele en el pecho. «Tal vez no tengan que irse tan pronto», dijo en voz baja. Daniel sonrió, esa sonrisa inocente de niño, y algo dentro de Fernando se derritió un poco. En los días siguientes, Fernando comenzó a dedicarle tiempo al niño. Le mostró los caballos, dejó que Daniel alimentara a los animales, le explicó cómo funcionaba la hacienda. El niño lo seguía, fascinado, haciendo 1000 preguntas, y Fernando se encontraba respondiendo con una paciencia que no sabía que tenía. Ana observaba todo con el corazón encogido. Veía a Fernando agacharse para hablar a la altura de Daniel. Lo veía sonreír de verdad, cuando el niño se reía de algo. Veía la transformación ocurriendo ante sus ojos. El hombre de piedra se estaba revelando humano, capaz de afecto, de amabilidad. Y Ana se estaba enamorando. Intentó luchar contra ello, intentó recordarse que aquello era solo un acuerdo, que los sentimientos no formaban parte del trato, pero era imposible. ¿Cómo no enamorarse de un hombre que trataba a su hijo con tanto cuidado? ¿Cómo no enamorarse viéndolo reír por primera vez, viendo la dureza derretirse de sus ojos? Una tarde, Fernando encontró a Ana en la biblioteca, hojeando un libro de contabilidad de la finca. ¿Interesada en los números?, preguntó con una media sonrisa. Ana le devolvió la sonrisa. «Siempre lo he estado. Mi padre me enseñó a administrar la finca, aunque fuera mujer. Decía que la inteligencia no tiene nada que ver con llevar vestido o pantalones». Fernando se sentó a su lado. Su padre era un hombre sabio. Señaló los números. «¿Qué opina de mis registros?». Ana dudó, pero decidió ser honesta. «Usted administra bien, pero podría reducir costos aquí y allá. Por ejemplo, está comprando herramientas al proveedor más caro cuando podría conseguir la misma calidad por menos si comprara directamente al fabricante». Fernando levantó las cejas impresionado. «Tiene razón, no lo había pensado». La observó con una mirada diferente. «Usted es mucho más de lo que parece, doña Ana. Y usted también, don Fernando». El corazón de ella se aceleró. Sus miradas se encontraron. El aire entre ellos se volvió pesado, cargado de algo no dicho. Fernando se acercó lentamente y Ana no se apartó. Le tocó ligeramente el rostro, el pulgar acariciando su mejilla. «No deberíamos», comenzó él. «Lo sé», susurró Ana. «Pero si esta historia te está emocionando, considera apoyar este trabajo haciendo clic en Gracias. El botón Gracias es una forma de ayudar financieramente al canal. Este pequeño gesto permite seguir trayendo historias que tocan el corazón como esta. El beso sucedió naturalmente, suave al principio, luego más intenso.
Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Esto lo complica todo», dijo Fernando con voz ronca. Ana asintió. «Lo complica». Pero ninguno de los dos quiso deshacer lo que acababa de suceder. En las semanas siguientes, la relación entre ellos cambió por completo. Ya no era un acuerdo frío. Cenaban juntos todas las noches, conversaban durante horas, se reían de las travesuras de Daniel. Fernando le enseñó a Ana a montar a caballo y daban paseos por la propiedad. Ana ayudaba a Fernando con la administración, dando sugerencias que resultaban valiosas. Se convirtieron en verdaderos socios, no solo en un acuerdo, sino en la vida. Y una noche, cuando Daniel ya estaba dormido, Fernando fue a la habitación de Ana. Tocó suavemente la puerta. Ella abrió y no necesitaron palabras. Esa noche selló algo entre ellos que iba mucho más allá de cualquier contrato. Era real, era profundo, y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Pero aún quedaban desafíos por delante que pondrían a prueba ese amor naciente de formas que ninguno de ellos podría imaginar. 6 semanas habían pasado desde que Ana llegó a la hacienda de Fernando. Esa mañana se despertó sintiendo algo diferente, una leve náusea, un mareo. Inicialmente pensó que era algo que había comido la noche anterior, pero cuando la sensación continuó en los días siguientes, Ana lo supo. Estaba embarazada. El descubrimiento debería haberle traído alivio. Al fin y al cabo, era exactamente lo que el acuerdo preveía. Fernando tendría a su heredero. Ella tendría sus deudas perdonadas. Todo saldría según lo planeado. Pero en lugar de alivio, Ana sintió pánico, porque aquello ya no era solo un acuerdo. Se había enamorado de Fernando. Veía la forma en que él trataba a Daniel con un cariño creciente. Percibía sus miradas sobre ella, llenas de algo que se parecía mucho al amor. Pero, ¿y si era solo una ilusión? ¿Y si en el momento en que se enterara del embarazo, Fernando volvía a ser el hombre de piedra, recordándole que aquello era solo un negocio? Ana guardó el secreto por unos días, intentando decidir qué hacer. Pero fue Daniel quien, sin saberlo, forzó la situación. El niño estaba mucho mejor, ganando peso, con las mejillas sonrosadas de salud. Una tarde estaba jugando en el jardín con Fernando cuando preguntó inocentemente: «Señor Fernando, ¿por qué no se casa con mi mamá?» Fernando se quedó sin palabras por un momento. «¿Por qué preguntas eso, Daniel?» El niño se encogió de hombros. «Porque a usted le gusta a ella, lo veo, y a ella le gusta a usted. Y sería bueno si pudiéramos quedarnos aquí para siempre, porque me gusta mucho este lugar». Fernando sintió que el corazón se le oprimía, la verdad saliendo de la boca de un niño. Le gustaba a Ana. Más que eso, la amaba. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cuándo dejó de ser solo parte de un acuerdo y se convirtió en la persona más importante de su vida? No podía identificar el momento exacto, pero sabía que era real. Esa noche, Fernando buscó a Ana. Ella estaba en la galería, mirando las estrellas. Él se acercó y dijo sin rodeos: «Necesitamos hablar sobre nuestro acuerdo». El corazón de Ana se heló. Ahí venía. Iba a recordarle que aquello era solo un negocio. «El acuerdo ya no tiene sentido», continuó Fernando. Y Ana sintió que las lágrimas amenazaban con caer. Ya lo sabía. Iba a echarla. Pero entonces Fernando la sorprendió. «No tiene sentido porque me he enamorado de usted, Ana, completamente, de una manera que no creí que fuera capaz de sentir de nuevo. Usted y Daniel se han convertido en mi familia, y yo quiero que esto sea real, no un acuerdo, sino un matrimonio de verdad. Quiero que sea mi esposa porque la amo, no porque necesito un heredero». Ana se quedó sin aliento. Las lágrimas que amenazaban ahora corrían libremente. «Fernando», comenzó, pero él continuó: «Sé que empezamos esto de la manera equivocada. Sé que tal vez usted no sienta lo mismo por mí, que tal vez esté aquí solo porque lo necesita. Pero necesitaba que lo supiera. La amo. Amo todo de usted.
Su fuerza, su inteligencia, la forma en que cuida de Daniel, la forma en que convierte esta casa en un hogar solo por estar en ella. ¡Para!, dijo Ana poniendo una mano sobre sus labios. ¡Para! Porque necesito decirte algo. Respiró hondo. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miraba sin parpadear, procesando la información. «Y yo también te amo», continuó Ana rápidamente. «Me enamoré de ti sin querer, sin planearlo. Tenía miedo de contarte lo del bebé porque pensaba que volverías a tratarme solo como parte de un negocio. Pero te amo, Fernando. Te amo de verdad». La sonrisa que apareció en el rostro de Fernando fue lo más hermoso que Ana jamás había visto. La tomó en brazos y la hizo girar en el aire, riendo de verdad, con pura alegría. «Vamos a tener un bebé», decía. «Vamos a tener un bebé». La bajó suavemente al suelo y le sostuvo el rostro con ambas manos. «Cásate conmigo, Ana, no por el bebé, no por las deudas. Cásate conmigo porque te amo y quiero pasar el resto de mi vida a tu lado». «Sí», dijo Ana entre lágrimas y risas. «1000 veces sí». Se casaron 2 semanas después, en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda. Solo los empleados más cercanos, algunos vecinos, y Daniel como un paje radiante con su traje nuevo. Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, Fernando besó a Ana con tanta ternura que varias personas lloraron. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Ana. Fernando la trataba como a una reina, atendiendo todos sus deseos durante el embarazo. Daniel lo llamaba papá ahora, y Fernando había asumido oficialmente al niño como su hijo. La finca de café de Ana fue totalmente recuperada y modernizada con el apoyo de Fernando, volviéndose próspera de nuevo. Eran una familia de verdad, construida de forma improbable, pero sólida como una roca. Ana estaba en su 6º mes de embarazo, feliz, amada, rodeada de todo lo que siempre había soñado. Creía que nada podía salir mal ahora, pero el destino había preparado una última prueba que pondría a prueba el amor de Fernando de una forma que ninguno de ellos esperaba. La tormenta llegó sin previo aviso en una tarde de finales de verano. El cielo se oscureció rápidamente, nubes pesadas y negras cubriendo el sol. El viento comenzó a soplar con fuerza, doblando los árboles, levantando polvo. Fernando estaba en el campo cuando empezaron a caer las primeras gotas. Ordenó a todos los trabajadores que se resguardaran y corrió de vuelta a casa. Ana estaba en la sala con Daniel, leyéndole al niño, cuando sintió la primera contracción. Era demasiado pronto. Todavía faltaban 3 meses. Respiró hondo, intentando calmarse. Tal vez era solo una molestia temporal, algo normal. Pero entonces vino otra contracción, más fuerte, y Ana sintió algo húmedo correr por sus piernas. Se le había roto la fuente. «Daniel», dijo intentando mantener la calma en su voz, «llama a la señora Marta, rápido». El niño, dándose cuenta de que algo andaba mal, corrió a buscar a la empleada mayor. Marta llegó rápidamente, vio la situación y palideció. «Voy a buscar al doctor», dijo, pero Ana le tomó el brazo. «La tormenta no podrá llegar hasta aquí». Marta miró por la ventana. La lluvia ya caía con violencia. Los rayos cortaban el cielo. Viento aullaba. Era verdad, ningún médico podría atravesar aquello. Estaban solas. Fernando llegó empapado, se quitó la pesada capa y fue directo hacia Ana. Cuando la vio pálida, sosteniendo su vientre, lo entendió de inmediato. «¿El bebé ya viene?» «Es demasiado pronto», dijo Ana, con voz temblorosa de dolor y miedo. «Fernando, es demasiado pronto. El bebé no sobrevivirá si nace ahora». Fernando tomó sus manos con firmeza. «Escúchame, Ana. Escúchame bien. Eres la mujer más fuerte que conozco. Atravesaste días de viaje sola para salvar a tu hijo. Enfrentaste a un hombre al que todos temen. Convertiste esta casa en un hogar y vas a superar esto también. Lo vamos a superar juntos».
Pero a medida que pasaban las horas, la situación empeoraba. Las contracciones aumentaban en intensidad y frecuencia. Ana gritaba de dolor, el sudor corría por su rostro y había mucha sangre, demasiada sangre. Marta y las otras empleadas intentaban ayudar, pero todas sabían que aquello estaba más allá de sus conocimientos. Ana necesitaba un médico, necesitaba cuidados que no podían darle. Fernando montó en su caballo más rápido y salió en la tormenta, decidido a buscar al doctor, aunque le costara la vida. La lluvia caía tan fuerte que apenas podía ver el camino. Los rayos iluminaban brevemente la carretera lodosa. El caballo resbaló 2 veces, casi tirándolo. Pero Fernando siguió fustigando al animal, obligándolo a ir más rápido. Su esposa se estaba muriendo. No iba a perder a Ana como perdió a Laura. No lo haría. No podía. Cuando finalmente llegó a la casa del médico, casi derribó la puerta. El doctor Enrique era un hombre de 50 años con experiencia, pero dudó al ver la tormenta. Don Fernando, no podremos llegar a su hacienda en estas condiciones. Es muy peligroso. Fernando lo agarró por los hombros. Mi esposa se está muriendo. Mi hijo se está muriendo. Usted viene conmigo ahora, aunque tenga que llevarlo en brazos todo el camino. La ferocidad en la mirada de Fernando, la desesperación cruda en su voz, hicieron que el médico aceptara. Volvieron a través de la tormenta, el doctor Enrique en la grupa del caballo, aferrándose a Fernando. Tardaron el doble en volver, pero finalmente llegaron. Fernando prácticamente arrastró al médico adentro. Lo que vio al entrar en la habitación hizo que su corazón se detuviera. Ana estaba inconsciente, pálida como la muerte, acostada en sábanas empapadas de sangre. Daniel estaba en un rincón, llorando, abrazado por una empleada. El doctor Enrique examinó a Ana rápidamente, su rostro poniéndose cada vez más grave. Llevó a Fernando fuera de la habitación. Don Fernando, necesito ser honesto con usted. La situación es crítica. Su esposa está sufriendo una hemorragia severa y el bebé está en peligro. Son solo 6 meses de gestación. El bebé es muy prematuro. Puedo intentar salvar a los dos, pero las posibilidades son mínimas. O puedo centrarme en salvar a su esposa, pero eso significa perder al bebé con certeza. El mundo se detuvo. Fernando sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La misma elección imposible que el médico le había planteado hacía 10 años con Laura. La misma maldita elección. Pero esta vez, Fernando no dudó ni un segundo. «Salve a Ana», dijo con voz firme, sin ningún temblor. «Salve a mi esposa. Haga todo lo que sea necesario para que viva». El médico asintió y volvió corriendo a la habitación. Fernando cayó de rodillas allí mismo en el pasillo, con las manos juntas, rezando con una intensidad que nunca antes había sentido. «Dios, sé que no soy un hombre religioso, sé que he cometido errores, que he sido duro y frío, pero por favor, no te lleves a Ana. Llévame a mí si es necesario, pero déjala vivir. Tiene a Daniel que la necesita, y yo no sé vivir sin ella. Ella me devolvió a la vida, por favor». La tormenta rugía afuera, pero el verdadero tormento estaba dentro de esa casa, donde un hombre esperaba saber si perdería todo lo que amaba por segunda vez en su vida. Las horas que siguieron fueron las más largas de la vida de Fernando. Permaneció en el pasillo, incapaz de entrar en la habitación, incapaz de alejarse. Oía los sonidos que venían de adentro, órdenes rápidas del médico, pasos apresurados de las empleadas y, lo peor de todo, el silencio de Ana. Ya no gritaba, no gemía. Estaba inconsciente, perdida en algún lugar entre la vida y la muerte. Daniel se le acercó en algún momento, con la carita mojada de lágrimas. «Papá, mamá, ¿se va a poner bien?» La palabra «papá» golpeó a Fernando en el pecho, atrajo al niño en un abrazo apretado. «Tu mamá es fuerte, Daniel, la mujer más fuerte que existe. Se va a poner bien.
Tiene que hacerlo. Lo decía para consolar al niño, pero también para convencerse a sí mismo. La empleada se llevó a Daniel a otra habitación para intentar hacerlo dormir. Fernando volvió a su vigilia solitaria. La tormenta comenzaba a amainar, la lluvia disminuía, el viento se calmaba. Pero dentro de esa casa, la verdadera tormenta aún no había terminado. Fue casi al amanecer cuando la puerta finalmente se abrió. El doctor Enrique salió con el rostro cansado, la ropa manchada de sangre. Fernando se levantó de un salto, con el corazón en la garganta. ¡Ella! No pudo terminar la pregunta. El médico respiró hondo. Doña Ana está viva. La hemorragia ha sido contenida. Es fuerte, don Fernando. Más fuerte de lo que imaginaba. Está débil, muy débil, pero sobrevivirá. Fernando sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. Se apoyó en la pared, cerró los ojos, susurró un agradecimiento silencioso. ¿Y el bebé? El doctor hizo una pausa. Logré el parto. Es una niña, muy pequeña, muy frágil. No sé si sobrevivirá. Los próximos días serán críticos. Pero está viva, respirando. Una niña. Fernando tenía una hija. Entró en la habitación despacio, como si temiera que todo desapareciera si se movía demasiado rápido. Ana estaba en la cama, pálida, inmóvil, pero respirando. Se acercó, tomó su mano, la apretó contra sus labios. «Gracias», susurró. «Gracias por quedarte». En la cuna improvisada junto a la cama, envuelta en mantas, estaba la criatura más pequeña que Fernando jamás había visto. Su hija. Era minúscula, con la piel rosada y delicada, los ojitos cerrados. Extendió un dedo y ella instintivamente lo agarró con una fuerza sorprendente. Y en ese momento, Fernando lo supo. Supo con absoluta certeza que había tomado la decisión correcta. Ana era su mundo. Pero ahora ese mundo, a esa criaturita frágil que luchaba por vivir, y las protegería a ambas con todo lo que tenía. Ana se despertó 2 días después. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos, intentando entender dónde estaba. Fernando estaba junto a su cama, como lo había estado desde esa noche. «Ana», dijo suavemente tomando su mano, «estás bien, has sobrevivido. El bebé», susurró con voz ronca, «nuestro bebé». Fernando sonrió y había lágrimas en sus ojos. Es una niña, pequeñita, una niña hermosa y fuerte como su madre. Está allí en la cuna, luchando valientemente. Ayudó a Ana a girarse para ver. Aunque débil, Ana extendió los brazos. Fernando trajo al bebé con cuidado y lo puso en los brazos de su madre. Ana miró a su hijita y comenzó a llorar. Lágrimas de alivio, de gratitud, de un amor tan intenso que dolía. «Es perfecta», susurró Ana. «Es un milagro». Fernando se sentó en el borde de la cama, pasando un brazo alrededor de Ana y tocando delicadamente la cabecita del bebé. «Ambas son mi milagro». En ese momento, Daniel entró corriendo en la habitación, habiéndose escapado de la empleada que intentaba contenerlo. Se detuvo al ver a su madre despierta. «¡Mamá!». Se acercó con cuidado, subió a la cama con ayuda de Fernando. Ana abrió un brazo y atrajo al niño hacia ella. Allí estaban, una familia construida de formas improbables, probada por pruebas inimaginables, pero aún juntos, aún enteros, aún de pie. «¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Daniel, mirando fascinado a su hermanita. Ana miró a Fernando. No habían discutido nombres. Todo había sucedido demasiado rápido. Fernando pensó por un momento. «Isabel», dijo. «Siempre me ha gustado ese nombre». Ana sonrió. «Isabel Moreira Tavares». «Es perfecto». Los días que siguieron fueron de recuperación lenta pero constante. Ana recuperaba fuerzas gradualmente. Volvía a comer, a caminar por la habitación. La pequeña Isabel, contra todo pronóstico, también se fortalecía. Era minúscula, necesitaba cuidados constantes, pero tenía una voluntad de vivir impresionante. El doctor Enrique venía todos los días a examinar a madre e hija y siempre se iba negando con la cabeza en señal de admiración. «Nunca he visto nada igual»,
Son dos guerreras. Fernando dividió su tiempo entre cuidar de su familia y administrar la hacienda, pero siempre volvía rápidamente a la habitación donde estaba Ana, incapaz de estar lejos por mucho tiempo. Cierta noche, cuando Ana ya podía caminar un poco, la encontró en la galería, mirando las estrellas con Isabel dormida en sus brazos. «¿En qué estás pensando?», preguntó, abrazándola por detrás. Ana se apoyó en él. «En cómo empezó todo, el acuerdo absurdo, mi desesperación, tu propuesta imposible, y mira dónde hemos llegado». Fernando le besó la cabeza. «¿Sabes? Aquella noche en la tormenta, cuando el médico me dijo que tenía que elegir entre tú y el bebé, no dudé ni un segundo. Le dije que te salvara a ti, porque sin ti nada más tendría sentido. El bebé, la hacienda, todas mis tierras y dinero, todo sería vacío sin ti». Ana se giró para mirarlo. «Por eso te amé, Fernando. No por el acuerdo, no por la seguridad financiera, sino porque debajo de toda esa dureza, eres el hombre más leal, más dedicado, más capaz de un amor verdadero que he conocido». Se besaron allí, bajo las estrellas, mientras Isabel dormía tranquila, inconsciente de que sus padres habían atravesado el infierno para traerla al mundo. 3 meses pasaron desde esa noche de tormenta. El otoño había llegado, pintando los árboles de la hacienda con tonos dorados y rojos. Isabel estaba más grande, más sonrosada, saludable. Daniel corría por los jardines, jugando con los hijos de los trabajadores, gritando y riendo, completamente curado de la enfermedad que casi se lo lleva. Ana había recuperado sus fuerzas por completo y volvía a ayudar a Fernando en la administración de la propiedad. En una mañana soleada, Fernando reunió a toda la familia en la sala. Ana, Daniel y la pequeña Isabel en brazos de su madre. «Tengo algo para ustedes», dijo, sacando unos papeles de un sobre. «Son documentos legales, la adopción legal de Daniel como mi hijo, con todos los derechos. Y aquí, los títulos de la finca de café de Ana, completamente saldada y registrada a su nombre, para que nunca más dependa de nadie». Ana miró los papeles con lágrimas en los ojos. «Fernando, no tenías que...». Él la interrumpió amablemente. «Sí, tenía. Quiero que Daniel sea oficialmente mi hijo. Quiero que tu finca sea de verdad. No por caridad, sino porque eres capaz de administrarla brillantemente. Y quiero que sepas que no estás aquí por una deuda, por un acuerdo, por necesidad. Estás aquí porque te amo y porque hemos construido una familia de verdad». Daniel abrazó a Fernando con fuerza. «Gracias, papá». La palabra todavía hacía que el corazón de Fernando se encogiera de emoción cada vez. Ana no podía dejar de llorar, pero eran lágrimas de pura felicidad. «¿Cómo pagamos todo esto?». Fernando sonrió. «Ya lo has pagado. Me pagaste enseñándome a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a ser humano de nuevo». Esa tarde recibieron visitas inesperadas. Algunos hacendados vecinos vinieron a conocer al bebé, y más sorprendentemente, a pedirle consejos administrativos a Ana. La noticia de que tenía ideas inteligentes sobre gestión rural se había extendido y ahora otros propietarios querían aprender. Fernando observaba con orgullo, mientras Ana explicaba técnicas de rotación de cultivos, discutía inversiones, mostraba cálculos. La mujer que había llegado allí meses atrás, desesperada y rota, ahora era respetada y admirada. Por la noche, después de que Daniel durmiera e Isabel fuera acostada en su cuna, Fernando y Ana se quedaron solos en la galería. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz», dijo Ana, apoyada en su pecho. «Pensé que la felicidad era para otras personas, no para mí, pero me lo has dado todo. Un hogar, una familia, un amor verdadero». Fernando la abrazó más fuerte. «Tú me salvaste, Ana. Estaba muerto por dentro desde hacía 10 años, solo existiendo, cumpliendo obligaciones, pero sin vivir de verdad. Tú me devolviste a la vida,
Me enseñaste que es posible amar de nuevo, confiar de nuevo, ser feliz de nuevo. Hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo gracioso? Empecé todo esto creyendo que necesitaba un heredero para mi hacienda. Pero lo que gané fue mucho más. Gané una familia completa, 2 hijos maravillosos y a la mujer que es mi socia en todo. Ana sonrió. Y yo vine, creyendo que estaba haciendo un sacrificio imposible para salvar a Daniel. Pero terminé ganando no solo su salvación, sino una vida entera de amor que nunca soñé que fuera posible. Se quedaron en silencio por un momento, simplemente apreciando la paz, la tranquilidad, la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. Ana, dijo Fernando después de un tiempo, tengo una última cosa que darte. Sacó de su bolsillo una pequeña caja. Dentro había un anillo con una brillante piedra azul. Cuando nos casamos, fue tan rápido que no tuve tiempo de hacerlo bien. Quiero que tengas esto, una promesa renovada, no por un acuerdo, no por necesidad, sino porque eres el amor de mi vida. Ana dejó que le pusiera el anillo en el dedo. Era hermoso, delicado, perfecto. Fernando no podía encontrar las palabras. Él la besó suavemente. No tienes que decir nada, solo quédate conmigo para siempre, prometió Ana. Los años que siguieron fueron de prosperidad y felicidad. La hacienda de Fernando se convirtió en una de las más prósperas de la región, administrada conjuntamente por él y Ana. La finca de café de Ana también floreció bajo sus inteligentes cuidados. Daniel creció fuerte y sano, mostrando talento para la administración rural como su madre. Isabel demostró ser una niña inteligente y decidida, heredando la fuerza de ambos padres. Tuvieron 2 hijos más en los años siguientes, expandiendo aún más la familia. La casa, que antes era silenciosa y fría, ahora estaba siempre llena de risas, juegos, amor. Fernando nunca más fue llamado el hombre de piedra. Ahora la gente lo conocía como el hacendado justo, que amaba profundamente a su familia y trataba a sus trabajadores con dignidad. Y Ana, la mujer que había llegado allí desesperada, dispuesta a hacer cualquier sacrificio por su hijo, se convirtió en una figura respetada en toda la región como una administradora brillante y una madre amorosa. Nunca olvidó de dónde venía. Los días difíciles, la elección imposible que tuvo que hacer, pero estaba agradecida por cada momento, porque ese viaje la había llevado hasta allí. En noches tranquilas, cuando los hijos ya dormían, Fernando y Ana todavía se sentaban en la galería, tomados de la mano, mirando las estrellas, y siempre recordaban cómo empezó todo. Un acuerdo absurdo, hecho en la desesperación. Una propuesta que parecía fría y transaccional, pero que se transformó en la historia de amor más verdadera que ambos podrían imaginar. Porque a veces el amor nace en los lugares más improbables. A veces la salvación viene disfrazada de un acuerdo imposible. Y a veces 2 almas rotas se encuentran exactamente en el momento adecuado para sanarse mutuamente. Esa era la historia de Ana y Fernando. Una historia que comenzó con un contrato frío, pero que terminó con el calor del amor verdadero que duraría para siempre. Y así llegamos al final de esta emocionante historia. Si te ha gustado y quieres seguir recibiendo historias como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Deja en los comentarios qué parte de esta historia te marcó más. ¿Fue el coraje de Ana, la transformación de Fernando, el amor entre ellos?